Es tiempo de charlar de periodismo, y con quién mejor que con Julio Alonso y con Ana Alfajeme, que nos darán su particular visión de las cosas. Pero yo no me resisto a preguntarle a Julio lo primero que diferencia entre un periodista y un blogger. Cada vez menos, cada vez menos. Antes decíamos un poco de WhatsApp esto de que un periodista era alguien que no era capaz de buscar en Google y un blogger alguien que no es capaz de levantar el teléfono. Yo creo que afortunadamente los bloggers están aprendiendo a levantar los teléfonos y a ir a las fuentes primarias, y los periodistas están aprendiendo a buscar en Google y a buscar en las fuentes secundarias. Ana, y la eterna pregunta, ¿sustituirán alguna vez los bloggers a los periodistas a los bloggers? ¿Ya se está haciendo? Bueno, realmente se está haciendo. Los periodistas, muchos de ellos están buscando un camino en el blog, que es una manera, yo creo que más humana, más próxima de contar, siempre que tengas algo que contar, y eso lo puedes hacer en muchos formatos. Lo puedes hacer en una noticia, lo puedes hacer en un reportaje, lo puedes hacer de la misma manera volcado en un blog, y desde luego la herramienta es fácil, es inmediata, es autogestionada. Eres tu propio editor, que tiene sus riesgos, pero realmente es muy útil. Pero supongo que tendrá más ventajas que riesgos, ¿no? Tiene más ventajas. Tiene el riesgo de que estás en red, que la colaboración empieza cuando has publicado, y entonces a lo mejor ese editor que puedes tener en un compañero o en un jefe no lo tienes, o sea, eres mucho más responsable tú del contenido. Julio, supongo que también estarás de acuerdo con que tener un blog tiene más ventajas que riesgos, ¿no? Tiene desde luego ventajas. A ver, sobre todo en lo que estamos es que cualquiera puede publicar, que no quiere decir que todo el mundo vaya a hacer textos dignos de un Pulitzer, porque no es así. Pero sí nos permite descubrir un montón de talentos que si no descubriríamos. En vez de hacer el filtro al principio, que era tengo que encontrar la calidad al principio y decidir antes de ver a la gente publicar, lo haces al revés, que todo el mundo publique y ya selecciono al que realmente hace contenido. Selecciono en el sentido de que empiezo a leerlo y demás, ¿no? Entonces esto yo creo que nos permite ver mucho más contenido de calidad, aunque obviamente hay que sacarlo de una base mucho más mayor en las cuales hay otros contenidos que no son de calidad o que no son relevantes. Ojo, que pueden ser las dos cosas. Mucha parte de la población se ha dado cuenta de esto, ¿no? Del beneficio de tener un blog, pero casualmente donde menos penetración están teniendo los blogs son en las facultades de periodismo, ¿no? Que es una auténtica paradoja. No sé qué pensáis, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? Pues creo que los estudiantes de periodismo en general, o por lo menos la experiencia que tengo yo, es que paradójicamente estudian periodismo, pero a lo mejor no están preparados, su actitud no es la ideal para ser periodistas. No hace falta pasar por una facultad, sino hace falta lo que habíamos hablado ahora en la mesa, ¿no? Me ha gustado la honestidad que decía Javier, sí. Pero la curiosidad y la pasión. Fíjate, no, es curioso porque las facultades de periodismo del siglo XXI se está explicando cómo ejercer una profesión en el siglo XIX. Y si hubiéramos encontrado la máquina del tiempo, pues tendría un cierto sentido, ¿no? Porque haces el viaje y ya está, ¿no? Yo creo que va más por gente que tiene cosas que contar y tiene pasiones. Y de hecho habría que hacer una cosa que, por cierto, decía alguien en Twitter y me pareció muy interesante. Tenemos que empezar a dar cursos de periodismo a bloggers. Empezar a gente que ya está escribiendo en sus blogs y que ya tiene esa pasión, empezar a darle las herramientas del periodismo clásico que son válidas, ¿no? Que no estamos hablando solo de que escriban con buena ortografía y tal, ¿no? Hay un montón de otras cosas más que sean muy útiles para bloggers que tienen sus propios medios y que pues, no han pasado por esta experiencia que los periodistas profesionales tienen, bien por haber pasado por la facultad o bien por haber aprendido en un medio tradicional de un montón de gente que ha ido antes de ellos. ¿Pero el periodista está hecho de una pasta especial? No. Varila. Yo creo que está hecho de una mezcla de inquietud, curiosidad, honestidad, pasión, ganas de complicarse la vida y ganas de meter el dedo en el ojo a mucha gente. Claro, pero para eso hay que tener valor, ¿no? Una de las cosas que se mencionaban antes en la charla. ¿Cómo tienes valor cuando tienes un medio de comunicación, cuando la publicidad es la que te da de comer? ¿Cómo tienes ese valor de destapar cualquier cosa que sabes que no va a gustar? Sabes que te juegas mucho, sabes que te juegas tu nómina y tu pan. Bueno, siempre decimos los periodistas que ladran luego cabalgamos. Y el valor lo tienen que tener los periodistas y los editores de los medios. Y a veces no son... Claro. Entonces, a ver, en información general es un poco distinto, yo esto le tengo mucho respeto, pero en el ámbito donde nosotros movemos en información especializada, nosotros tenemos muy claro
que tenemos que ser independientes y que tenemos que ser honestos, y que si no lo somos, nuestra audiencia lo va a saber y nos va a echar en cara. Y la credibilidad construida en 5 o 6 años la pierdes en una tarde de haber hecho algo que no deberías haber hecho. Entonces, una vez que entiendes esto, a lo que te lleva es a que cuando alguien te dice te voy a poner un contenido de pago y tal, le dices no. O cuando alguien te haces un artículo negativo sobre una marca y tienes una campaña publicitaria con ellos, y te llaman y te dicen ¿cómo haces eso? Quita ese contenido inmediatamente, le dices no, y cuando te dicen que te quitan la campaña publicitaria, le dices pues quítamela, pero yo sé que el contenido no lo puedo quitar. Y esto a corto plazo da mucho miedo, sobre todo cuando tu medio es pequeñito, pero a medio plazo es la única manera de construir esa credibilidad y mantenerla. Y nota aparte, ese anunciante a los 6 meses luego vuelve y vuelve a anunciarte, porque tu medio es muy importante para lo que ellos hacen. Y por parte de los medios generalistas, ¿es más complicado? ¿Es más arriesgado? Bueno, hay medios más pequeños que realmente su relación con la publicidad suele ser más complicada o estar más mezclado el contenido con la publicidad, que es más difícil. En un medio grande que gana dinero, las secciones, desde luego en el nuestro, está separada la publicidad de la redacción. Luego los redactores no debemos ni tenemos que saber qué publicidad está entrando. Eso lo comparto, es muy importante. Exacto. Nuestros bloggers se enteran de las campañas publicitarias cuando las ven colgadas en la web, igual que el resto. Y el periodista o el blogger que va a hablar con una marca va a hablar de la parte editorial, y cuando queramos vender publicidad irá un señor distinto a hablar con alguien distinto de esa marca. ¿Es una tarea pendiente del periodista saber decir no a tiempo? ¿Saber decir no a tiempo a qué, por ejemplo? Por ejemplo, un medio pequeño, quieres sacar a España de la crisis, creas tu propia empresa, pones en marcha una pequeña agencia de comunicación y saber decir que no. ¿Cómo sabes cuándo decir que no? ¿Cuándo sabes que te puedes permitir el lujo que tú has dicho de decirle no a un anunciante sabiendo que va a volver? Y si no vuelve, y si tienes que cerrar... Y si no vuelve, no es la última Coca-Cola del desierto, hay más anunciantes. Ellos te necesitan a ti más de lo que tú le necesitas a ellos. Porque, a ver, al final esto es un juego a 3, entre el anunciante, el medio y la audiencia. Y tú tienes un deber con tu audiencia de mantenerte honesto y de contarles la verdad y de ser transparente. Y ese es el vínculo que tú no puedes romper. En la medida que tú esto lo hagas bien y además hagas contenidos de calidad, vas a tener esa credibilidad y vas a ser relevante y vas a tener esa audiencia, y entonces el anunciante no va a tener más remedio que venir. Si tú traicionas ese vínculo, el resto del triángulo no funciona. O sea, que nosotros tenemos el poder de negociación. Sí. Sí, o sea, pero no va a ser fácil ni vamos a tener esa abundancia que hemos tenido. Ni va a haber para que todo el mundo coma. Exacto. Lo que sí, claro, lo que sí ocurre es que tenemos y debemos, porque es un deber, yo creo, autoimpuesto y fascinante, el poder de enrojecer a muchos poderosos, de sacar todos los escándalos que podamos, y deberíamos sacar más y patear mucho más la calle. Y los traseros. Patear la calle y los traseros. Sí, exacto, y los traseros. Pues quedémonos con esa reflexión, ¿no? Patear más calle y traseros. Sí. Gracias por estar aquí, por darle ese toque de simpatía al periodismo, ¿no? Que parece que todo el mundo está deprimido en este ámbito, y lo he dicho, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tanto, de verdad, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.